hubo un tiempo donde la problemática moderna era la complejidad de la voz, ¿no? El Claro. sentirse acomplejado por no tener la voz adecuada. Por ejemplo, en Ujú. mi caso llegó a pasar, en el caso, incluso hoy día puede haber un cierto grado de personas que no sienten que tienen la voz adecuada para convertirse en locutores. Y esto es bueno, esa es una pregunta constante que me hacen en el canal y me dicen, mi voz es chillona, mi voz Ujú. es horrible, mi voz es terrible, mi voz es Ajá, sí. patética, no creo que deba ser locutor, no creo que pueda ser locutor. Y eso hoy día puede convertirse en una problemática que puede aludir muchísimo a los nuevos talentos. Ok. Y eso deberían sacárselo un tanto de encima. Porque el problema está en que, por ejemplo, así como me escuchas, Ujú. que la voz se escucha quizás bien, o como ustedes me están escuchando, los oyentes que están viendo este podcast, Sí. y dicen, no, pero es que se escucha una voz bastante agradable, es una voz proyectada, es una voz que suena bien, es una voz de William Ditilio. Entonces, eso se mete en la cabeza de las personas y se enfrasca en un punto del que si no tengo esa voz, no puedo alcanzar un público objetivo y se vuelve una pesadilla. Ahora vamos a Sí. otro caso, por ejemplo, de otro Ujú. youtuber conocido, de otra persona, ya que, por ejemplo, hoy día se maneja mucho las redes sociales. Ajá. Ahora les digo yo una cosa, ¿qué es de la vida entonces del canal de esta grandiosa youtuber llamada Yuya? Ok. La voz de Yuya es una voz chillona, es Pero una voz muy. Ujú. aterradora, es una Sí. voz que aturde. Ujú. Sí, ¿Cuántos seguidores tiene Yuya? claro. Sí, porque a pesar de que Muchísimos. ese color de voz, el cómo lo maneja, cómo se comunicaba con su gente es la que le ha dado esa popularidad, ¿no? Podríamos decirlo. Exactamente. Entonces, tenemos que sacar de lado un tanto el tema de quizás cómo suena nuestra voz y Ujú. enfocarnos en cómo conectamos con la audiencia. Claro. Si nosotros conectamos bien con la audiencia, no puede haber problema alguno de que, por ejemplo, yo me trabe, de que yo tenga, por ejemplo, algún problema de fonético, que Ujú. quizás no pronuncia la R. Hay personas que tienen este problema, hay personas que son tartamudas, que se Ajá. quedan pegadas. Hay personas que tienen muchas dificultades fonéticas y que posiblemente sientan que estas no son favorables para un crecimiento en el mundo de la locución, pero Ujú. se ponen a buscar mucho en internet y van a conseguir muchísimos que tienen muchos seguidores Sí, que tienen estas dificultades. ¿Y cómo lo lograron? Conectando con las personas. Por eso claro. siento que el problema actual, digamos, del crecimiento, del nuevo objetivo de los locutores hoy día está todavía enfrascado en querer tener una voz, por ejemplo, como la que hace el de Thanos o Ándale. la que hace el de Vin Diesel. Ujú. Una voz bastante empaquetada, por decirlo así, Ujú. y no una voz genuina. Y eso siempre lo he dicho en el canal. Una voz genuina va a ser mucho más que una voz bastante grave, porque una voz Sí, bastante grave va a sonar como muchos locutores que tienen voz grave. claro. Claro, Yo como tengo se manejaba amigos antes. sí, yo tengo amigos que tienen una voz muy grave Ujú. y yo los felicito, yo digo, bien, genial, perfecto, excelente. Pero cuando graban, entonces llega el momento en que las personas cuando escuchan esa voz no Ujú. saben qué locutor es. Ah, Dicen, ok. suena como este, pero al mismo tiempo suena como este, pero no sé si es este, pero Ujú. creo que es este otro, porque todos manejan el mismo timbre. Claro, Si, claro. si vas captando de No, pronto no a hay dónde una voy. Ahora, diferenciación. exactamente. Ahora, si nos volvemos genuinos, Ajá. si hacemos que nuestra voz sea única completamente, entonces la gente de inmediato va a decir, esa es la voz de Oscar Buitrón, donde Ujú. vaya, Sí, donde sea que la pongan, es la voz de Oscar. Y ha claro. sucedido con muchas personas. Y, y por llegar a ese punto de que reconozcan la voz completamente distinta en el mercado es algo que se logra con mucho esfuerzo porque difícil es nadar, por decirlo de una manera u Ujú. otra, Sí. entre no pegarse a una voz y no salir de otra. Entonces uno va así, Ajá. Sí. ser genuino. Esa es la palabra. Sí, claro, porque como tú lo decías, las locuciones de antes son las que tenían esas vocerrones, ¿no? Que si no Sí, tienes era esa lo que voz, hablaban no. así, así es a esta hora de la mañana, son las 11 de la mañana, vamos a hablar de alguna noticia relevante. Ah, Y, exactamente. Y si no tenías ese timbre, pues no, prácticamente no funcionabas, ¿no? Y hoy no, día, y pues, en si tú cuestión de ibas a la. la radio. Ajá, sí, Exacto. sí, Sí, sí. incluso conozco amigos que ya son bastante ya mayores que yo, que me cuentan de esa historia, de ese mundo y me decían, si tú ibas a la radio y no tenías un tono de voz grave, Ujú. no entrabas. Claro. Tuvieras el título que tuvieras en cuanto a comunicación o locución, simplemente te decían adiós. No, Ujú. no tienes el timbre de voz. Entonces se volvía, imagínate de pronto querer uno estudiar comunicación social o locución teniendo uno una voz que no va acorde a eso.
Claro. se volvía un tanto como que te ibas a encontrar en un salón con puras personas hablando, hola, ¿qué tal? ¿Tú eres de la clase 4? Sí, yo soy de la Ajá, clase 4. sí. ¿Quieres, copiamos la tarea juntos? Sí, vamos a copiar la tarea juntos. Sí, Y yo sí, supongo sí. que esa época fue muy loca. Sí, no, ya ves que quién habla así, ¿no? Y día de, pásame la sal, por favor. Ya nadie habla así. Pero entonces, entonces tiene que ser como un surtido rico, ¿no? Entre la forma de comunicar, más diferenciar tu, ¿cómo se llama? ¿Cómo me dijiste? Tu ritmo de voz, tu tono de voz. Sí, el timbre de El voz timbre viene de siendo, voz. sí, el timbre de voz es lo que nos hace genuino. Por ejemplo, yo pudiera, aquí como estoy hablándote, quizás a muchas personas que están viendo el podcast o que lo están viendo en este momento, van a decir, oye, el timbre suena bastante genial, pero yo siento que él puede llegar a ser mucho más locutor. Sí, yo puedo llegar a ser mucho más locutor y hablar así, pero yo no voy a estar hablando así en un podcast. Oscar, gracias por estar acompañándome el día de hoy. Quiero saludar a todas las personas. No, es que uno tiene que ser más genuino, más natural. Claro. Si me piden un trabajo así, si me dicen, oye, necesito una voz así, la hago. Si Ok, me dicen una voz más arriba, la hago. Pero claro, esta por es mi voz supuesto. Tal de cual. hablar normal, Claro, por aunque muchos supuesto. amigos me dicen, desconecta el locutor. O sea, a lo mejor te quedas pegado, ¿no? Al chip por estar trabajando todo el tiempo con eso, ¿no? Sí, Porque, tengo, digamos que tengo el chip ya proyectado desde hace tiempo, pero si te digo algo y también le doy este mensaje a muchas personas, no, después del desarrollo, supongamos así, cuando la voz empieza a cambiar, para mí no fue de la noche a la mañana. O sea, yo no tenía 22 años y hablaba así como estoy hablando hoy día. Yo tenía 22 años y hablaba terrible. Hablaba más nasal, hablaba... ah, sí, exactamente. Era... Sí, era Sí, me pasaba terrible. igual. Incluso Ah, sí. hay un video en el canal donde muestro la evolución de mi voz y con el tiempo empecé a entender cómo debía proyectarla. Ok, Lo que pasa con el cuerpo es que tenemos que entenderlo. Es como, por ejemplo, las personas que van a un gimnasio. Si quieres fortalecer, por ejemplo, tus pectorales, haces pectorales. Si quieres fortalecer tus cuerdas vocales, buscas la manera de fortalecerlas y claro. cómo éstas puedan trabajar de la mejor manera para que puedas tener un resultado óptimo. Claro, por supuesto. Sí, hay que estarlo practicando porque, por ejemplo, yo sé que los actores de doblaje hacen ciertos sonidos con diferentes cajas de resonancia del cuerpo. ¿Los locutores también manejan eso o te enfocas más que nada en las cuerdas? Todo el tipo, toda la resonancia, digamos, lo fonético que nuestro cuerpo emite al momento de hablar trabaja en conjunto y tiene que ver mucho con el tema de la proyección de la voz, incluso hoy día, ya que, por ejemplo, estamos conectados aquí, ya la gente ve las caras de los locutores. Antes no la veían, antes la gente solamente suponía cómo podría ser un Ajá, locutor, exacto. pero hoy día ya por lo menos ven las caras. Y al ver las caras, tenemos que trabajar también el tema de la expresión corporal. Tenemos que trabajar entonces la forma en la que miramos la cámara, en la que expresamos nuestra opinión a la audiencia y al mismo tiempo estamos trabajando todo el tema de la fonética, cómo va saliendo nuestros resonadores naturales hacia el micrófono y cómo se va escuchando nuestra voz. Y eso es un reto completo que hoy día quizás muchos van a decir, ¿saben qué? Mejor me olvido de la locución, mejor me voy a arquitectura. Ándale, mejor, ¿no? Si no puedes ni hablar, entonces ¿cómo la vas a hacer? Sí, porque según también he visto como que tienes que leer o sentir muchas cosas con las mismas expresiones, ¿no? Porque no puedes estar así como cabizbajo y decir, no, pues qué alegre, como Drupi, ¿no? Estoy muy alegre, que no sé qué. Entonces supongo que es donde tienes que manejar Sí, también todo digamos el que ese manejo es del el cuerpo. arte de la... Exacto, ese es el arte de la redacción. El Claro. arte de la redacción e interpretación de lo que estás leyendo más que todo, interpretación. Porque no vamos a leer un poema todos planos, por ejemplo, no vamos a leer una historia de terror sin esa intriga, no vamos a leer algo feliz sin estar felices. Si vamos a ser locutores tenemos que interpretar de manera correcta y deducir hacia qué objetivo está yendo el contenido que estamos leyendo. Por ejemplo, en mi caso me ha pasado muchísimo que trabajo para una universidad donde realizo grabaciones de e-learning y debo ir expresando de manera correcta en qué parte debo ser explicativo y en qué parte debo dejar de ser explicativo. Para que los alumnos cuando escuchen el e-learning digan, oye, lo entiendo bien, perfecto, o de maravilla, listo, aquí es donde tengo que ser. Igual que, por ejemplo, contar una historia. Uno va a contar una historia entre amigos y uno le pone ese picante. No, pero vengan a contarle algo que me pasó a mí este fin de semana. Resulta que me conseguí a una chica y esta chica, y entonces ahí empieza
si ustedes notan, cuando ustedes estén hablando, empieza un arte de interpretación completa de la historia. Los envuelves. Envuelve a tus... Exactamente.